Permitimos de estreno de columna y lo tenemos aquí presente a Iñaki Esponda, que nos va a traer qué temática el día de hoy. Chachán, chachán. Buen día. Buen Buen día, día. Iñaki. Antes que nada, A ver, cada tanto, sí, ¿se rescatan? Cuesta, ¿eh? claro. Cada tanto. Bueno, vamos a confesar algo. A ver. Hay una muy buena columna para el día de hoy. No hay humildad en las palabras. No, está Hacía muy bien. autobombo, che. Pum, pum, pum. No tienen título las columnas todavía. Ah, O sea, ahí va, la ahí va. columna en sí todavía no tiene nombre, Claro. pero bueno, elegimos priorizar el contenido de la primera columna y ya Claro. en la misma dinámica de miércoles bien. a miércoles, hoy 10:30, pero será a las 10, entiendo. La columna, ya le pondremos algún nombre. Ahí va. Como hoy es la primera columna, Ajá. va a ser introductoria. Toma. Como toda introducción, vamos a introducir no Arranca solamente... por el índice. Ah, Claro, exactamente. Vamos a introducir no solamente los temas generales sobre los Ahí que va. se va a conversar, ujú. sino también introducir algo que es muy importante, al menos para nosotros. Tengo el defecto de hablar en plural, quizás sea porque vengo de construcciones colectivas. Igual a uno lo acostumbran a escribir en plural, ¿viste? Sí, eso como... Y soy yo el que está escribiendo esto. No tengo a nadie más al lado, o sea que me está chiflando la idea. No vamos a arrancar las columnas criticando a la academia, pero... ¿A Racing? La academia. Una vez, perdón, al final voy a terminar criticando a la academia, pero no yo, Edgar Morisoli. Ah, Una ahí vez, vamos. citando a otra persona, dijo, de la academia, líbranos, señor. Pero bueno, también somos estudiantes de la academia, así que también la valoramos, obviamente. Pero bueno, justamente, una de las cosas que queríamos hacer era explicitar el marco político e ideológico del cual vamos a hablar Ujú. desde estas columnas. Y ahí, muy breve, ¿no? Porque tampoco queremos aburrir, eso anticipamos. Las siguientes columnas van a ser como más dinámicas y Ahí menos va. densas. Ahí va. Esta por ahí va a ser como más teórica, para ponerle algún nombre, Ujú. porque entendemos que es necesario que se entienda bien desde dónde vamos a hablar. Le pedimos prestada ahí una categoría que es el equipo de investigación política EDIPO, de Mario Santucho, que es que intervení. Es muy sugestivo Y el porque- nombre. Equipo de investigación Se política sacó los ojos, ¿qué le pasó? jugaron ¿Por con qué la dividiría Quería sigla ahí. mucho a la madre. Claro. Podemos entrevistar a Santucho y preguntarle, eso se me acaba de ocurrir como idea. El concepto es investigación militante Ajá. o investigación política, que uno, en su paso por la academia, lo más cercano a eso que encontró es algo que se llama investigación actuante. O sea, no investigar como, mira, ya está el objeto de estudio y yo no tengo nada que ver, sino, bueno, me involucro en eso que estoy investigando y entiendo que al investigar, también de alguna manera soy parte de eso que investigo, entonces también me estoy investigando a mí mismo, está toda mi Ah. subjetividad en juego y mi marco teórico y mi mirada política está en juego cada vez que analizo lo que sea, ¿no? Claro. Pero tenés que meterte un buen rato en ese barro, digamos, Claro. para saber de qué se trata. Por eso, acá Santucho, o sea, eso que acabo de decir en la academia es la investigación actuante. Ujú. Pero tiene los límites de seguir formando parte de lo académico, entonces, bueno, me involucro en el tiempo que investigo, después me aprobaron y me voy. En cambio, esto de la investigación militante Claro. o investigación política... Los otros ya se habían ido. Se te encariñaron los nenes, fuiste Claro, al merendero, no. se encariñaron los nenes y te va, loco. Todo mal. Uno que viene de ámbitos militantes sabe que es re lindo cuando vienen, qué sé yo, pero también sabe que después se van. ¿Dónde está que juega al fútbol y se fue? Ya lo aprobaron, se fue. Pero no era que nos quería, no, solo quería probar. Bueno, Está medio alta la... Porque acá de San y Star me está diciendo que se escucha abajo. vamos a pero- tener problemas con la academia si seguimos No, criticando. no, ¿no? pero sí, ¿Cuál está alto? El de... la ganancia de él. Bien. A Se- ver ahora. No, sí, se escucha bajito porque le gusta a YouTube a Rinche Pelota, Ah. pero lo importante es que quede bien grabado. Que no sature. Ahí va. Bueno, entonces, la investigación... Porque esto es recién la introducción de la introducción, así que usted... media hora era, ¿no? Ajá. Dale, vamos a andar bien, vamos a andar bien. Como lo indica el nombre de la investigación militante, es un tipo de investigación que se para desde la militancia y lo hace con un sentido militante, Ujú. fuerte y netamente y explícitamente político, ¿no?
se vale de la investigación netamente académica, pero desborda el borde de lo académico y crea un nuevo borde que contiene la militancia. O sea, se investiga desde la militancia. Ajá. No es un anexo, es al revés de lo otro, ¿no? Como la investigación actuante, que investigo, me aprueban y me voy, aunque me involucre. Esto es un súper resumen, ¿no? Sí. Hay 10 millones de cosas para hablar de cada cosa. También igual se valora el rato que están ahí, se valora, che. Obviamente, y es mucho más interesante el contenido teórico que se crea desde la academia cuando quien investiga se involucra, Claro. que cuando no lo hace. O dice, no, yo soy neutral y no pongo mi mirada sobre lo que investigo. No, eso es mentira. Sí. Como en la militancia sabemos que lo político, la mirada de uno y del colectivo del cual uno forma parte siempre está presente, se hace explícito eso, pero además se hace explícito que la investigación es una herramienta de la militancia. Y ahí va el último punto que queríamos tocar de Ujú. esto, que investigamos no solamente para interpretar la realidad, sino para transformarla. Eso no es Ajá. una idea nuestra, también es de otro barbudo, pero por ahora no lo vamos a citar con nombre y apellido, aunque quienes saben, ya saben de quién estoy hablando. Eso como primer punto, ¿no? Entonces, repasamos y sintetizamos. Estas columnas son de investigación sobre lo político y lo social, pero con la pretensión de transformar la política y la sociedad, hacer aportes en esa dirección. No solamente analizamos, sino que Claro. analizamos para intentar transformar esa realidad que estamos analizando. El segundo elemento, introductorio, porque recordemos que esto es una introducción, va a ser ya de alguna manera la primer columna en sí, que es una suerte de, entre comillas, sociología o descripción del tipo de organizaciones que vamos a estar analizando de acá en adelante, Ajá. sobre las que vamos a opinar, sobre las que vamos a contextualizar para tratar de entender y, como decíamos hoy, transformar, ¿no? Ahí va. Entonces, tiro primero los títulos de esa categorización de los distintos tipos de organizaciones y Ujú. después vamos como desarrollando Ahí y va. desglosando un poquito para que se entienda un poco más, porque la idea es que se entienda, obviamente. Si acá la audiencia dice, che, no se te está entendiendo nada, bueno, hacemos el esfuerzo de ser más entendibles. No, pero cualquier cosa después se saca un manual para ayudar a entender. O pueden hacer preguntas en vivo ahí a WhatsApp y Telegram al 2954 31 25 41. O pueden escribir en vivo también ahí en YouTube. Y si escriben en Instagram va a estar más difícil porque vamos a tener que estar mirando el celu a cada rato. Preguntar, criticar, subrayar. Claro. Pero que sean agradecer. críticas constructivas. Podemos hacer una columna sobre si existe la crítica constructiva o si toda crítica es destructiva por definición. Y puede haber en todo caso aportes, y ya no hace falta que se diga que son constructivos porque los aportes son Claro, en sí mismos constructivos. claro. Pero bueno, se entiende el punto. Entonces, las tres como grandes definiciones del tipo de organizaciones sería, por un lado, las conservadoras y las transformadoras, por otro lado, las reformistas y las revolucionarias, Ajá. y por otro lado, tercero, las prefiguradoras y las no prefiguradoras. Como todo eso no se entiende casi nada, vamos ahora a explicar qué es cada una de esas cosas. Cuando O sea, hablamos... ustedes tienen que acordarse de esta primera columna, todas las otras columnas. Claro. Vamos a ir tomando evaluación. Queda No, grabado. obviamente, Queda grabado como material pedagógico. ahí va, exactamente. Nada, como decíamos, esta es como más densa en ese sentido. Después vamos a ir repasando y retomando en cada columna, ¿no? Pero bueno, por lo menos quienes empiezan a escuchar estas columnas del día de hoy, les queda en la memoria que alguito fuimos hablando de Claro. estas cosas, ¿no? Entonces, en la primer categoría, digamos, que es conservadoras o transformadoras, Sí. bastante, ahí es más fácil porque el nombre más o menos lo dice, ¿no? Las conservadoras son las que quieren conservar el estado de las cosas o el statu quo, como se le suele Ujú. decir, a favor de los grupos opresores, ¿no? O sea, que todo quede igual a favor de los que siempre ganan, ¿no? Sería lo que le definimos como reaccionario también, ¿no? Conservador pero reaccionario. O sea, reacciona cuando le tocan su conservación. Claro, exactamente. Es más, algunos son hasta retardatarios porque quieren ir a un estado anterior, Claro, peor todavía. esa era mi consulta, que no es conservadora solamente del momento actual, sino de que quieren ir a un momento donde tenían más privilegios, por ejemplo. Claro, de mínima conservar el estado presente que les beneficia y de máxima retroceder claro. hacia A mí me lugares... hace acordar a cierto presidente, ¿no? Que tenemos Ah. que cierto presidente
se acuerda de hace 100 años atrás. Sí, ¿No va sí, por ahí? a mí me recuerda, me recuerda también. No sé si le iría tan bien 100 años atrás. Podemos armar columnas de eso también. Yo voy anotando ideas para columnas. Bueno, en este tipo de organizaciones podemos poner a la Sociedad Rural, a Clarín, a la UCR, o sea, ahí estamos poniendo, no solo organizaciones partidarias, sino también otros poderes fácticos, o poderes fácticos, porque los partidos responden a esos poderes. No suelen ser un poder fáctico en sí, digamos. Bueno, y después sí, las transformadoras, que son las que, como la palabra lo dice, pretenden transformar o al menos impugnar el statu quo de tal manera que la sociedad se transforme a favor de las mayorías, ¿no? Entonces eso, unas conservan, otras transforman. Claro está que la mayoría de las veces, y lamentablemente, las organizaciones que pretenden transformar no logran hacerlo. Después vamos a hablar de eso, porque una cosa es lo que se enuncia y otra cosa es lo que después pasa en la realidad, ¿no? El otro punto sería, dentro de las organizaciones transformadoras, acá ya estamos en el punto 2 de los 3 que dijimos antes, de las que pretenden transformar están las que pretenden transformar la sociedad en un sentido reformista y las que pretenden hacerlo en un sentido revolucionario. Claro. Las que lo pretenden hacer en un sentido reformista es eso, pretenden reformas adentro del sistema actual, que es el sistema capitalista, reformas a favor de los sectores populares. Pero que a fin de cuentas son eso, solo reformas, y al no alterarse la totalidad del sistema, por inercia y por los mismos conservadores, Claro. termina pasando que esas reformas... Es como una vez escuché la metáfora de subir caminando una escalera mecánica que baja más rápido de lo que uno sube, ¿no? Entonces, vos querés subir, nadie se le niega la intención del Claro. reformista, que es buena, pero si la escalera baja más rápido, no hay manera de... Tarde o temprano te gana lo otro, el digamos. sistema, Claro. claro, tal cual. Algunos ejemplos, para que se vaya ahí entendiendo un poco más, bueno, perdón, ¿no? Y las revolucionarias son las que pretenden transformar el sistema de raíz y construir un sistema nuevo, ¿no? Insistimos, Claro. todas estas son generalidades, porque de cada una de estas cosas podemos hablar, hacer una columna aparte. Después viene uno y dice, no, pero vos te decís revolucionario, pero en realidad sos reformista, porque no sos tan revolucionario como yo. Claro, bueno, de eso vamos a hablar ahora también. Vayamos recordando que en el punto anterior ya dijimos que una cosa es lo que se dice y otra es Claro. lo que se hace, ¿no? Dentro de las organizaciones reformistas se puede considerar el mismo kirchnerismo en Argentina, o sea, la oficialidad del kirchnerismo, ¿no? Porque dentro del kirchnerismo también hay quienes pujan para que el kirchnerismo no sea reformista, sino que vaya más allá de su propia identidad y construya algo en un sentido más revolucionario, que vamos a hablar también de eso. Sánchez en España, organizaciones también kirchneristas o peronistas como la Cámpora, el Movimiento Evita, etcétera. Y luego en las revolucionarias tenemos otras, por ejemplo, dentro del peronismo, y esto también da cuenta de esto que se suele decir, de que dentro del peronismo hay muchas tendencias, así como tenemos peronistas conservadores, reformistas como los que dijimos recién, Claro. también hay organizaciones peronistas revolucionarias como la Tupac Amaru, Ajá. es el gran ejemplo. Mira, yo no sé si lo hubieran puesto dentro del peronismo, pero bien. Porque la conductora es de extracción peronista. Claro, ¿no? claro. En ese sentido. Pero obviamente la Tupac creó una identidad que desborda esa identidad en alguna manera. Podemos armar también una columna sobre la Tupac Amaru. Podemos intentar entrevistar a alguna compañera de la organización. Bueno, la UTT, Ciudad Futura en Rosario, el chavismo en Venezuela, el movimiento indígena y socialista en Bolivia, el zapatismo en México y la izquierda anticapitalista en general. Y acá, como en el punto anterior, también tenemos la cuestión de que algunas se enuncian discursiva y programáticamente como revolucionarias, pero en la práctica no revolucionan nada. O también que algunas, y esto es polémico, en el discurso se dicen socialistas, pero en la práctica están más a la derecha que algunas que se dicen reformistas, que es un poco lo que decías vos recién, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos muy burdos, pero para que se entienda. Wiener, ya afinado, que hablaba de socialismo explícitamente, o Stalin, para hacer un ejemplo más burdo todavía, ambos hablaban de socialismo,
¿no? Explícitamente. Claro. Pero en la práctica estaban a la derecha de Cristina, por ejemplo, o Néstor Kirchner, que jamás hablaron de socialismo. De hecho, Claro. defienden explícitamente el capitalismo como un sistema, pero que en la práctica han hecho cosas a favor del pueblo, muchas más que estos otros que mencionamos, ¿no? Entonces, a veces no se trata tanto de ver lo que se dice, sino de lo que se hace. Ujú. Y obviamente lo mejor es que esas cosas coincidan, ¿no? Que haya una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero Ujú. sí queríamos marcar esto de que muchas veces no pasa tanto por las definiciones discursivas o cómo yo digo que me paro ideológicamente, sino después qué haces en la práctica. Claro. De hecho, los feminismos también vinieron a plantear esto con la crítica al patriarcado, de que tanto por izquierda como por derecha nos machiruleamos igual, Claro, digamos. Entonces, claro. digo, para dar un ejemplo en otro orden de cosas, ¿no? Aunque está todo relacionado. Y el último punto, y esto sí viene a marcar bien esta diferencia o a corregir esto, esta asimetría entre lo discursivo y las prácticas concretas, sería lo que ya habíamos dicho como lo prefigurativo y lo no prefigurativo. Pero no sabemos qué es lo prefigurativo. Entonces vamos a decir qué es una prefiguración y después vamos a dar ejemplos de eso, así todo el mundo entiende de qué hablamos cuando hablamos de prefiguración. Claro. Y ahí vamos a hacer una cita, y acá sí vamos a leer textual, de un libro que se llama Giros, 10 años y una historia del socialismo del siglo XXI en Argentina, que dice lo siguiente. Bueno, primero, nota a pie cortita. Lo que hoy es Ciudad Futura, Ujú. Rosario, Monteverde, Carantep, que ganaron las elecciones el 3 domingos pasado, antes era el movimiento Giros. Entonces, esto es un libro que crearon ellos mismos cuando cumplieron 10 años como movimiento. Ahí dice, comillas, la noción de prefiguración remite a la construcción de anticipaciones concretas del tipo de sociedad que deseamos en el aquí y ahora, en la escala que nos resulte posible, y en una apuesta por la expansión constante de dichas anticipaciones. Implica una praxis militante y una idea de la política centrada en el hacer. Ir más allá de los programas abstractos, de las meras denuncias y los discursos ideológicos sin anclaje en la realidad, y trabajar colectivamente para que los territorios que habitamos, el barrio, el trabajo, la escuela, la facultad, el club, los espacios culturales, los lugares de consumo, las redes virtuales, etc., se parezcan cada vez más a lo que soñamos. En ese sentido, las prácticas prefigurativas son el presente del futuro, el modo en el que nuestro hacer colectivo va logrando que el futuro que deseamos comience a existir hoy. Las experiencias prefigurativas son también un modo de mostrar a los demás, a la sociedad civil en general, que otras formas de vida más autónomas e igualitarias no solo son deseables, sino también posibles. Que otras formas de vida... Ah, no, ahí repite, perdón. Eso. Cierra Son re utópicas. Son rutas. Bueno, lo bueno justamente, gracias por el chascarrillo, que lo prefigurativo tiene justamente ese carácter de traer al presente la utopía. Entonces, no solamente como hacen las izquierdas anticapitalistas en general, que plantean discursivamente algo muy lindo, muy utópico, con lo que todos estamos de acuerdo, pero que después no lo materializan. Ujú. Las prefiguraciones son justamente eso, son materializaciones de eso que soñamos. Claro. Diga. Implica solamente imaginárselo y empezar a hacer, o implica también imaginarse el camino hasta eso que uno donde quiere llegar. O sea, me imagino la meta, ¿no? Sí. Y estoy acá en el paso cero. El primer paso, ¿ya me lo imaginé? O o arranco los tumbos a ver cómo llego. Y no, yo creo que uno ya alguito se ha imaginado. Ajá. Ahí sí un poco juega esta idea de Galeano, ¿no? De la utopía como eso que está en el horizonte y que nunca se llega y que Claro. sirve para caminar. Obviamente son anticipaciones como pequeños retazos de ese futuro soñado, ¿no? El futuro completo, porque para eso hay que cambiar el mundo entero. Por eso son retazos de eso que soñamos. Claro, por lo menos algo. para llegar a esto habría que hacer esto. Bueno, arranquemos haciendo Claro, esto. en la medida de nuestro alcance, por lo menos hacemos esto. Ujú, En la parte que mejor nos guste, mejor nos salga, o en Claro. lo productivo, en lo cultural, ujú. etcétera. Bueno, y ahí sí, en esto que decíamos de explicitar el lugar político e ideológico del cual hablamos,
vamos a estar analizando la realidad, valorando, ponderando a las distintas organizaciones si se acercan o se alejan más de las prácticas prefigurativas. Ajá. Y desde ahí O también sea que vamos a tenés el analizar. prefigurómetro. Tenemos el prefigurómetro. Acabamos de crear el prefigurómetro. ¿Quién diría? No, estamos muy lejos de eso. Somos unos humildes intentadores con más fracasos que aciertos de estas cosas. Bueno, y ahí eso, ejemplos concretos Ujú. de prácticas prefigurativas Ujú. para que se entienda bien de qué hablamos, ¿no? Bueno, ya que eso fue una cita del movimiento Giros, de lo que hoy es Ciudad Futura, ahí podemos ver muchas prácticas prefigurativas concretas, como construcciones territoriales. Ujú. En lo productivo tienen un tambo, que es el tambo de la Resistencia, ahí mismo tienen la fábrica láctea. Todo esto es, bueno, no queremos entrar en detalle para no extendernos, pero son lógicas cooperativas, con mucha participación popular, con mucha eficiencia también, porque muchas Ujú. veces pasa que las organizaciones crean cooperativas y cierran a los 2 meses porque no logran ser eficientes. Muchas veces no tiene que ver con ellas, sino con el contexto que nos acompaña, ¿no? Pero Ujú. bueno, También Eh, está el poder del lobby, ¿no? De las grandes empresas que le ponen una patita encima a las cooperativas. claro, todos los que, como vos decías, que reaccionan, o sea, estas prefiguraciones van en contra de los intereses de las organizaciones conservadoras, Ujú. entonces van a reaccionar para tratar de frenar ese desarrollo, ¿no? Autónomo, de base, democrático, etcétera. Bueno, el mismo Ciudad Futura también tiene espacios culturales, como el D7, espacios pedagógicos y educativos, como escuelas públicas de gestión social. Por ahí nosotros cuando hablamos de gestión social lo asociamos al Estado, a lo público, perdón, lo asociamos al Estado, pero en realidad ellos plantean de que puede haber algo público no estatal, que es lo comunitario, la Ajá. comunidad organizada en términos Ajá. más conocidos. Ellos Que no tienen- es la comunidad organizada. Claro, que no es el partido político de Juan Carlos. La escuela de gestión pública o de gestión social de Ciudad Futura se llama Ética, que es una sigla, Escuela Territorio Insurgente Camino Andado. Ajá. En lo comercial tienen una empresa pública de alimentos y ahí va el concepto, o sea, no es estatal, eso es una gran red de cooperativas, han logrado canastas de alimentos 40% más baratas que las mejores marcas en los Ajá. supermercados, eliminando intermediarios, bueno, etcétera. Bueno, eso, que realmente van construyendo hoy aquello que se sueña o se pretende para el futuro. Bueno, en la misma línea de las prácticas prefigurativas o anticipatorias, como también se las suele llamar, en esto de que anticipan retazos del futuro. Ujú. La UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, principalmente con las 5 colonias que tiene en diferentes provincias del país, que funcionan como pequeños pueblos agroecológicos donde las familias productoras Ajá. no solamente viven ahí, no solamente producen, sino que producen de una forma distinta a la que critican del agronegocio, con agrotóxicos, etcétera, que producen de forma agroecológica, tienen en las mismas colonias sus biofábricas donde producen los fertilizantes naturales para no usar fertilizantes industriales, tienen sus escuelas campesinas donde además de los contenidos que se enseñan en cualquier escuela, hay contenidos propios más vinculados a las luchas campesinas, la soberanía alimentaria, Ujú. bueno, los ejes que labura la organización. Y después también, como prácticas prefigurativas de la UTT, toda la red de almacenes, mercados populares, nodos, compra comunitaria, feriazos, verdurazos, que en su conjunto van creando una gran red federal y cooperativa que va construyendo otro tipo de comercio justo, con eliminación de intermediarios, Ujú. donde le queda más plata al productor, donde se trata de... Claro, o sea, la el idea es, consumidor- por ejemplo, o sea, esta cuestión de decir, no, el comercio tendría que ser más justo. Bueno, hacemos un comercio más justo, ¿no? O sea, eso Exactamente. sería la idea, digamos. Esa sería la idea. Ujú. Y bueno, para dar algunos ejemplos fuera del país, tenemos las comunas chavistas en Venezuela. Insistimos, de todo esto, después más adelante, si quieren, podemos profundizar. Ujú. En Chiapas, en México, están los caracoles y los municipios autónomos zapatistas, que son experiencias latinoamericanas que se trata de ir construyendo territorialidades no estatales que anticipan en el presente la forma futura de organización deseada. No hay una lógica de primero tomar el poder
para después cambiar el mundo, sino ir realizando ya mismo esas construcciones alternativas. Territorios donde manda el pueblo en base a la democracia directa, que desde abajo va definiendo las prioridades de gestión integral de un espacio determinado en lo que refiere a educación, producción, distribución, servicios, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, por ejemplo, eso que decías de Chiapas, no es que se mudan al medio de la selva y empiezan a armar ahí una comuna, o están en el lugar que ya estaban y dicen, bueno, no le damos bola a la organización estatal y nos empezamos a organizar como a Bueno, nosotros nos parece que tendría que ser. claro, en el caso del zapatismo se da la particularidad de que es una zona más rural, Ujú. donde la presencia estatal no está tan fuerte como en otras zonas más urbanizadas, Claro. justamente. Entonces, no es que se van a algún lugar, sino que ya Ya están están, ahí, claro. digamos. Entonces, bueno, casi nunca llega el Estado, o si llega, llega con represión. En lugar de esperar, no es que dejen de reclamar, pero en lugar de esperar a que las soluciones vengan del Estado, nosotros autogestivamente nos organizamos. Ujú. Y son eso, como pequeños pueblos organizados de forma más democrática, donde hay mayores niveles de soberanía alimentaria porque producen ahí mismo lo que consumen, Ujú. tienen sus propias escuelas con sus propios contenidos, y después los caracoles son como la sumatoria como federada de varios Ahí va. municipios autónomos zapatistas. ¿Y se sienten de alguna forma integrados a México o son islas? Y ahí hay toda una discusión, sí. Es bastante... Eso sí daría para profundizar, porque hay de todo, como en todos lados, no se puede dar una respuesta así unívoca. Ujú. Han tenido mucha tensión con el Estado Nacional, le han planteado muchas veces esto de que el Estado se parezca, o sea, si va a haber Estado, que por lo menos sea un Estado que se parezca más al que construyó Evo en Bolivia, con un Estado Ujú. plurinacional. Pero también ha habido mucha tensión por esto mismo de que hay una autonomía demasiado radicalizada desde el punto de vista del Estado, como que no le gusta que sean tan autónomos, entonces al querer integrarlos siempre hay tensiones, digamos. Claro. De hecho, el general del zapatismo no apoyó a AMLO, no apoya a Claudia Sheinbaum. Bueno, Mirá. por eso acá lo que estamos destacando es la capacidad de anticipar cosas o de construir algo en el presente mejor de lo que se critica, pero eso no quiere decir que sean cosas ideales o que no haya cosas para criticar. En el caso de Venezuela sí es distinto el tema de las construcciones de las comunas, porque hay también intentos de construcción comunal en contextos más urbanos. Ujú. Entonces pasó un poco esto de, che, no me gusta cómo se organiza justo un municipio antichavista, entonces bueno, nos organizamos no se atienen a la jurisdicción existente. Ujú. Puede coincidir o no. O sea, capaz que es un barrio y medio, no dos barrios. No tiene por qué ser el límite de un barrio que Claro. ya existe. O inclusive se ha dado donde ha habido intendencias chavistas, pero que seguían siendo en un punto burocráticas o que no iban al ritmo que quería ir el pueblo. Entonces allá se da mucho el caso de que llegan recursos directamente a las comunas y no pasan por los municipios. Ah. Entonces la comuna en asamblea definió que la prioridad es arreglar las cloacas, les llega la plata y ellos mismos arreglan A la las mierda. cloacas. Así como ese nivel de autogestión. Siempre con... No es todo color de rosa y un montón de contradicciones, Ujú. tensiones, ¿no? Eso siempre recordémoslo, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese sería como un poco el pantallazo general, y hoy también lo decíamos, esta fue como una columna más densa, como más abstracta, por eso también tratamos de dar ejemplos más concretos, como para que se vaya entendiendo, pero bueno, en las siguientes columnas vamos a ir retomando y repasando estos temas, que van a quedar como una suerte de caja de herramientas, Claro. o por lo menos Ahí como va. ciertas categorías para que las tengamos en cuenta cuando analicemos de aquí en adelante cosas menos abstractas. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ese es el final del índice, tema 1. Yo diría que hasta ahí Está muy bien. Igual yo
casi que prefiguraste las otras columnas. Fuimos adelantando ahí. Fueron saliendo ideas. Después vamos a desgrabar la columna y vamos a anotar las ideas que salieron. Ahí va. Así que bueno, los próximos miércoles a las 10 vamos a tener esta columna que yo ahí yo ahí le puse en el zócalo de YouTube nacional internacional, pero bueno, vamos a ir cambiándole el nombre. Se va a ir adecuando. Claro, va a ser más nacional y regional, diría yo, Claro, latinoamericano. ahí está. Cada tanto internacional puede ser. Ahí va, Ya le vamos a poner nombre. latinoamericanista. Claro, eso seguro. Ya le vamos a poner nombre. Ahí No, va. la Igual idea- la única que tiene nombre es Eli, que es ESI y vinculaciones. Puede La seguir de sin Lean es nombre. columna de historia, La la columna de del profe Lean. Victoria era de ciencias, o sea, cada una era auto... ¿Cómo se dice? Autonombrable. Claro, el nombre es lo que es. Claro. Ahí va. El nombre te indicaba. Ahí está. Pero bueno. Gracias, Iñaki. Gracias a ustedes. Y Eran re densos. Cálmense, Pongo los loco. aplausos. no, bueno, claro, eso iba a decir, que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y que no, la idea también, en la medida de lo posible, cada tanto, no siempre, hacer alguna entrevista. Ahí va. Alguna de buenísimo. estas experiencias más valoradas, ¿no? Ahí bien, algún zapatista. Claro, estamos trabajando en eso. Algunos contactos se van a complicar un poco más. Un comandante Marcos. Claro, Imagínate. Bueno, hay que, en una de esas, ¿quién te dice? claro. Nunca se sabe. Bueno, tenemos temita para pasar al siguiente bloque. Uy, teníamos como 5. ¿Cuál querés? Y menos el de System, que era para Bien, una... Emanuel Jorviller Bueno, dale. y Julián Cartoon en la moto. Ahí está. Nos vamos en una moto.